Bueno muchachos, la guía que vamos a trabajar esta semana va enmarcada un poco en el ámbito de la política. Las dos guías anteriores ustedes ya lo pudieron vislumbrar. Se trabajaba un poco los temas económicos, los temas de crecimiento, los temas relacionados con la inflación y lo que ya veníamos tocando un poco antes de que empezara toda esta contingencia y lo que veníamos tocando en el devenir del curso, ¿cierto? Entonces yo les propongo que ustedes realicen una corta guía, una guía que con el devenir del tiempo ustedes se van a dar cuenta que les va a ayudar para entender un poco las dinámicas sociales actuales, porque sin duda la economía y la política no se pueden desligar. Y obviamente no se pueden desligar de todo lo social, de todo lo que está repercutiendo, por ejemplo, en la actualidad con este tipo de situaciones, de pandemias que más allá de que sean creadas o no, repercuten en las acciones del ser humano, tanto económicas como políticas y sociales. Eso ya lo íbamos tocando con más fuerza. Entonces, recordemos que yo les propongo, y como les proponía antes de que empezara todo esto, que la política y el objetivo de la política es la búsqueda del bien común, es decir, de todas las sociedades, que en la política se tiene que ir ligada a una organización de las sociedades. Entonces, cuando les propongo esta guía, ustedes van a ir vislumbrando que hay un texto de una paginita que ustedes van a leer muy tranquilamente para que puedan ir entendiendo y lo van a relacionar precisamente con los conceptos que ya veníamos tocando en el devenir de este corto tiempo del curso. Entonces, se expresa allí, la política en el mundo tiene su origen en el mismo hombre y en su proceso de socialización. Esto en aras de que antes el ser humano, antes de que se convirtiera en ser humano, ya las personas, y el Homo habilis, por ejemplo, el Homo erectus, el Australopithecus, que fueron los primeros seres humanos y que le dieron paso al Homo sapiens sapiens, que somos, a mí no me gusta hablar de raza, a mí me gusta hablar de etnia. Yo diría que el Homo sapiens sapiens va más ligado a lo que somos en la actualidad. Entonces, por esto les propongo esta guía para que ustedes empiecen a ver cómo se organizaban esos que ustedes dicen cavernícolas, esas personas que estaban en las cavernas. No es bien dicho decirles cavernícolas porque todo tiene su nombre. El Australopithecus, que fue el primer hombre, eh, el Homo habilis, el Homo erectus, que fueron trascendiendo, Homo habilis habilis, y entonces todo eso tiene una estrecha relación. Entonces no es conveniente hablar de cavernícolas porque todo tiene su nombre científico, todo está estudiado y para eso es precisamente la prehistoria, para que la entendamos de la mejor manera. El hombre es un ser social y que por sus características y necesidades es indispensable vivir con el otro, en búsqueda de, por ejemplo, si usted no vive con el otro, estos señores que se dedicaban por allá en el Paleolítico y en el Neolítico a la recolección de alimentos, entonces sería muy difícil sin la ayuda precisamente del otro, más allá de las diferencias que existiesen. Entonces eso obligó a que el ser humano precisamente se empezara a organizar en sociedad. Y cuando estamos hablando de organización, necesariamente tenemos que hablar de política. Porque si bien cuando hablamos de política entendemos que es el arte de gobernar, pues yo no estoy de acuerdo con eso. Si bien sí es ese ámbito, pero la política va más allá. Se tocan otros aspectos. Aspectos, por ejemplo, como el bien común, que todos los seres humanos estén bien, pues se supone, aunque otras personas de la vida política entiendan otra concepción y crean que la política es una profesión cuando debe ser una pasión. Y como su nombre lo dice, es una función pública, es decir, que es un servidor público que tiene que estarle ayudando constantemente a la sociedad y a su construcción de un bien común. Entonces, desde hace miles de años, cuando existían las cavernas, el hombre buscaba un refugio. Este vivía en compañía de otros hombres,
Entonces, a eso se le empezó a llamar como familia. Y si bien pues no tenían una estrecha relación como se tiene en la actualidad, padre, madre, hijo, sino que eran personas que se iban relacionando entre ellas mismas y se consideraban como familia. No es la misma función que hay hoy sobre, sobre la familia, no, era otra, pues porque en ese tiempo no había concepción ni de apellidos ni nada de eso. Entonces era difícil. Sin embargo, en ese momento se convirtió en el núcleo fundamental de la sociedad. A eso se le empezó a llamar familia y así se empezó a formar la política. Cuando se empezó a formar esa familia, empezaron a tomar decisiones. Cuando usted está tomando decisiones, está ejerciendo un acto democrático como precisamente lo expresaban los griegos, como precisamente lo expresaba Aristóteles, lo expresaba Platón y todos ellos que fueron de las primeras sociedades que hubo. Lo mismo era Alejandro Magno, todos esos griegos que existieron, lo mismo en Roma. Todos tenían una misma concepción de la política, que era organizarse y tomar decisiones. Muchos otros entienden que la democracia va ligada solamente a las decisiones gubernamentales y el poder elegir, y no. La democracia con la política es precisamente ejercer decisiones en todo ámbito social, no solamente en lo político y lo económico, sino en todo ámbito social. Cuando usted toma una decisión en su propia casa con sus familiares, qué vamos a mercar hoy, qué, qué decisión vamos a tomar con mi hermano que es drogadito y cosas así. ¿Sí me hago entender? Todo eso tiene que ver con la política y la democracia. Entonces, para que vayamos entendiendo y nos desliguemos un poco de esa concepción errada que tenemos de la política. Entonces, para eso les propongo este texto. Las familias empezaron a agruparse, empezaron a ayudar mutuamente con la recolección de alimentos y en la defensa de otras familias que precisamente al ver que no podían recolectar esos alimentos decidían robársele esos alimentos que otras familias se habían adquirido. Entonces ahí empezó a construirse lo que se llama seguridad, pues, una especie de seguridad. Entonces a eso se le llamó tribu y desde ahí empezó a ejercer las primeras formas de política y de organizaciones de la sociedad, en la cual era necesario escoger a alguien que estuviese a cargo de toda esa toma de decisiones precisamente. Estas tribus con el paso del tiempo fueron creciendo en la población, de modo que se empezaron a unir y empezaron a gobernar como tribu y empezaron a tomar decisiones que van pues más en relación a la política, ¿cierto? Todo esto para decir que, por ejemplo, en Grecia la política tuvo una gran transformación, pues allí nació lo que les estaba esbozando la democracia. En los peripatéticos con Aristóteles, cuando en su escuela aristotélica Aristóteles les estaba dando clases a sus alumnos y empezaban a circular por el medio del espacio. Entonces, ellos tenían un gran campo para que empezaran a caminar y empezaran a construir conocimiento y empezaran a tomar decisiones. A partir de allí todos ellos se empezaron a agrupar y cuando se empezaron a agrupar formaron una organización que le dio paso a la democracia y que le dio paso a la construcción de decisiones que para ese tiempo eran las más importantes, ¿cierto? Después de la caída del Imperio Romano y Grecia, la democracia fue olvidada. Las personas en el poder y en el poder político empezaron a gobernar, se empezaron a formar las primeras monarquías, y cuando estamos hablando de monarquía estamos hablando de un poder absoluto que no permite las decisiones del pueblo como tal. Solamente son las decisiones que tome el rey y pues las personas que son más allegadas a él. Ahí entonces no existe democracia, sino que existe una autocracia como tal. No podemos hablar de totalitarismo porque el totalitarismo lo vamos a empezar a tocar por allá a finales del siglo XIX y empezando el siglo XX. Entonces sería como anacrónico hablar de totalitarismo, pero sí hablar de una autocracia, de, de todo esto que tiene que ver con la política. Entonces,
Ahí ustedes van a realizar entonces, en esta guía van a realizar 3 puntos bastante sintéticos. Uno tiene que ver con realizar una historieta utilizando dibujos y unas pocas palabras de lo que pasa en el texto. Si alguno lo va a hacer a mano, pues, y si tienen la posibilidad de hacerlo en Word, mucho mejor. Pero si alguien lo va a hacer a mano, espero que lo escaneen o le tomen foto y me lo adjunten al correo que ustedes ya saben cuál es. Escriban el segundo punto, escribir un título para el texto. Y el tercero, cómo relacionas la política relatada en el texto con la política de la actualidad. Espero lo enmarquen un poco con lo que estamos pasando, porque todo esto también tiene que ver con la política, con la economía, y no solamente es una enfermedad a nivel general, ni un virus, sino que también nos toca en todas las relaciones humanas. Espero estén bien y un saludo. Esperaré cualquier inquietud que quieran resolver y aquí estoy presto para eso.